Hola, bienvenidos a un nuevo curso de matemática. El día de hoy vamos a empezar con funciones exponenciales. ¿A qué llamamos funciones exponenciales? Una función f de variable real se la denomina función exponencial si su regla de correspondencia en su expresión básica es de la forma f de x es igual a elevado a la x, donde a pertenece a los reales positivos y a no debe ser igual a 1. ¿Qué significa esto? Reales positivos, que son números que corresponden como decimales, ya sea 0.25, o en fracciones, un octavo, un tercio, un medio, incluso números enteros, excepto el 1, entonces 2, 3, 4, incluso radicales, obviamente con números positivos, por ejemplo 2, raíz de 3, raíz de 5, etcétera. Entonces esos son el conjunto de los reales positivos. No puede ser 0 porque ya no sería una expresión exponencial. Ahora vamos a analizar las gráficas de estas funciones exponenciales. Hay dos casos esenciales. Primer caso, si f de x es igual a elevado a la x, es una función cualquiera. En este caso tenemos una función exponencial, donde a es mayor a 1. ¿Qué significa que a sea mayor a 1? Por ejemplo, puede ser 2, puede ser el 3, puede ser el 4, incluso fracciones impropias. ¿Qué significa impropias? Por ejemplo, 5 medio, donde el numerador es mayor que el denominador. 3 medios, 6 quintos, etc. Y también tenemos otro caso esencial como si f de x es igual a elevado a la x, donde a está entre 0 y 1. Y aquí tenemos las fracciones propias, como 1 medio, 3 cuartos, 1 octavo, 6 séptimos, donde el numerador es menor que el denominador. Analizando la primera gráfica, si a es mayor a 1, tenemos la gráfica de esta manera. Donde a, en este caso 1, tenemos aquí. Es una gráfica de ese modelo. Si a es mayor a 1, puede ser a 2, 3, 4, incluso como le había dicho fracciones impropias como 3 medios, 5 medios, entre otros. Ahora, ¿qué pasa cuando una gráfica está entre 0 y 1? Tenemos una gráfica de este modelo. Ahí tenemos. Como toda gráfica tiene sus propiedades, estas funciones exponenciales también tienen algunas características. Y es lo que vamos a analizar en este momento. Vamos a ver algunas propiedades de este tipo de funciones. El dominio, en este caso, si es una función a elevado a la x, donde a es mayor a 1, y a elevado a la x, donde a está entre 0 y 1. Un ejemplo, podríamos decir que f de x es igual a 2 elevado a la x. Si no hay condiciones, si no hay una restricción, si no hay una regla de correspondencia directa, entonces nosotros decimos que el dominio va a ser el conjunto de los reales.
¿Y cómo se mide el dominio? El dominio se mide de izquierda a derecha, ¿sí? De forma horizontal. Entonces de izquierda a derecha. Y observamos que la gráfica viene desde menos infinito, porque esto todavía sigue. Viene desde menos infinito y se va a más infinito. Por lo tanto, el dominio va a ser todos los reales. En cambio, para el recorrido se mide de forma vertical, es decir, de abajo hacia arriba, el recorrido. Y nos damos cuenta que la gráfica no toca el 0, ¿sí? No llega a 0. Trata de llegar a 0, pero no llega a 0. Entonces el dominio va a ser desde el 0 a más infinito, pero no se incluye el 0, ¿sí? Porque no llega al 0. Entonces al infinito sí se va, la gráfica sigue y no sabemos hasta dónde va a llegar. Por eso le colocamos más infinito. Y el infinito no se coloca con corchetes, sino con paréntesis. Bien, analizando ahora la continuidad. ¿Es continua en todos los reales? Sí. Como nos damos cuenta, no hay ningún salto en la gráfica. ¿Sí? Seguimos la misma secuencia, no hay ningún salto. ¿Qué significa un salto? Por ejemplo, que una gráfica aquí esté excluida un valor, ¿sí? Entonces aquí podemos decir que es continua, excepto a 1.2. Entonces ahí ya no sería continua. Pero observamos que la gráfica no tiene ningún salto, ¿sí? Sigue su línea. Acotada inferiormente por 0, como le decía. Entonces aquí podría llamarlo una asíntota, ya que no llega a 0, ¿sí? Acotada es decir que no pasa del 0. Inyectividad, aquí llamamos inyectividad, que al momento de trazar una línea recta horizontal, esta va a cortar en un solo punto. Y nos damos cuenta, una recta horizontal, un solo punto, una recta horizontal, un solo punto, una recta horizontal, un solo punto, una recta horizontal, un solo punto. Entonces aquí la gráfica sí es inyectiva. ¿Qué significa sobreyectividad? Sobreyectividad, pues el recorrido no es igual a lo real. Es decir, para que una función sea sobreyectiva, el dominio, en este caso de f de x, debe ser igual al recorrido de f de x. Y aquí nos damos cuenta que son los reales, pero acá es de 0 a más infinito. ¿Y los reales quiénes son? De menos infinito hasta más infinito. Entonces acá no se cumple lo mismo, porque empieza desde el 0, sigue incluir y se va al más infinito. Por lo tanto, no es sobreyectivo. También analizamos su biyectividad. ¿Qué significa biyectividad? Que debe ser tanto inyectiva como sobreyectiva. Y como no es sobreyectiva, por lo tanto no es biyectiva. Vamos ahora a analizar el crecimiento y decrecimiento. Una gráfica, ¿sí? Cuando a es mayor a 1, obviamente va a ser creciente, estrictamente creciente, es decir, se va hacia arriba. Pero si a está entre 0 y 1 como una fracción propia, como hemos dicho anteriormente, la gráfica va a ser decreciente, es decir, va hacia abajo, ¿sí? Estrictamente decreciente. ¿A qué llamamos periodicidad? Una periodicidad llamamos cuando una gráfica se repite en tramos. Por ejemplo, esto sería una gráfica periódica. Ya, pero nos damos cuenta que una función exponencial no es periódica. Una función periódica en este caso sería una función senoidal o cosenoidal, de esta manera. Esa función sería periódica, donde aquí tenemos un periodo, aquí tenemos otro periodo, es decir, se repiten y tienen la misma característica. Entonces esa es una función periódica. Y entonces aquí la gráfica función exponencial no es periódica. Simétrica, pues no es simétrica.
¿Qué significa simétrica? Que se refleja de un lado a otro, ¿sí? Ya sea simétrica en el eje vertical o simétrica en el eje horizontal. Entonces aquí es simétrica. Entonces esto. Observamos que las gráficas aquí, en este caso a elevado a la x, no es simétrica. Bien, ahora vamos a realizar ejercicio acerca de este tipo de funciones exponenciales y encontrar sus propiedades. Aquí tenemos un ejercicio. Sea y igual 2 elevado a la x, tracemos su gráfica con la ayuda de una tabla de valores. Nos damos cuenta que es una función exponencial, ¿sí? F de x es igual a elevado a la x. Entonces el exponente es la variable, por lo tanto sería una función exponencial. En primer lugar, identificar el tipo de función. Como nos pide aquí trazar la gráfica, y nos vamos a ayudar con una tabla de valores. ¿Qué valores le vamos a dar x y y? Vamos a darle valor de menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Aquellos valores vamos a dar. Entonces estos valores van a ser reemplazados en x. Es decir, que x va a ser igual a menos 3 y quiero saber cuánto vale y. Entonces y aquí reemplazo 2 elevado a la menos 3. Entonces esto va a ser igual, ¿sí?, a 1 sobre 2 elevado a la 3, es decir, 2 al cubo. Cuando un exponente es negativo, se invierte y lo llevamos al denominador con exponente positivo. Entonces aquí y va a ser igual a 1/8. 2 al cubo, 1/8. Entonces aquí ya tengo el primer valor, 1/8. ¿Qué más? Cuando x es igual a menos 2, de igual manera, lo único que vamos a hacer es reemplazar el valor en x. Menos 2 y esto es igual a 1 sobre 2 elevado al cuadrado. Y esto es igual a 1/4. Entonces 1 sobre 4. También tenemos cuando x es igual a menos 1. Entonces y, reemplazando en la misma ecuación, 2 a la menos 1. Y y va a ser igual aquí a 1 sobre 2 elevado a la 1. Queda lo mismo. En este caso, 1 medio. Entonces ya tengo cuando x vale menos 1, vale 1 medio. Cuando x es igual a 0, pues muy fácil. Todo número elevado a la 0 va a ser igual a 1, excepto 0. Entonces 2 elevado a la 0 es igual a 1. Cuando x es igual a 1, reemplazo y es igual a 2 elevado a la 1, y esto queda lo mismo, 2. Entonces cuando vale 1, perdón, vale 2. Cuando x es igual a 2, entonces reemplazo y es igual a 2 al cuadrado, y en este caso va a ser igual a 4. Y cuando x es igual a 3, que es el último valor que vamos a elegir, y es igual a 2 al cubo, y 2 al cubo es igual a 8. Hay una característica aquí muy importante, si nos damos cuenta, que al momento de obtener un valor, dado una variable, en este caso menos 3, el valor de la variable, si tenemos un octavo, cuando este se convierte en positivo, en 3, se invierte la fracción, es decir, se convierte en 8. Asimismo, si colocamos menos 2, tenemos un cuarto, ahora en 2 positivo se convierte en 4. Si tenemos en menos 1, tenemos el valor de 1 medio, ahora cuando es positivo 1, ahora se convierte en 2. Para tener ahí alguna ayuda con respecto a la tabla de valores. Ahora vamos a realizar su gráfico. Tengo mi plano cartesiano, x, y positivo, x negativo y y negativo. Voy a graficar estos valores que tengo aquí en mi tabla de valores.
menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Primer punto. Cuando x es igual a menos 3, estoy en x negativo, aquí, x igual a menos 3, ¿qué va a pasar en y? Es igual a un octavo. ¿Qué significa un octavo? Es decir, que a la unidad lo vas a dividir en 8 partes. Y solamente vas a elegir uno de esas 8 partes. Entonces aquí tenemos la unidad en y positivo y vamos a dividirlo en 8 partes. Entonces dividiendo voy a coger solo una parte y tengo aquí. Entonces trazo menos 3, aquí tengo el primer punto. Ahora cuando x es igual a menos 2, me coloco aquí y y va a ser igual a un cuarto. De igual manera, ¿qué significa un cuarto? Que a la unidad lo vas a dividir en 4 partes y vas a elegir solo uno. Entonces 4 partes yo tengo aquí un cuarto. Aquí tengo un cuarto. Voy hasta 2. Y allí tengo la cuarta parte. Ahora, cuando x igual a menos 1, es decir, estoy aquí, y cuánto vale un medio, es decir, la mitad. Y vale la mitad. Entonces estoy aquí. La mitad. Ahora cuando x es igual a 0, eso está fácil. Entonces vale 1. Es decir, en el origen se va hacia arriba y tengo 1. Cuando x es igual a 1, y vale 2. Entonces estoy acá arriba, verticalmente hacia arriba. Entonces aquí tengo 2. Cuando x es igual a 2, y vale 4. Entonces voy hacia arriba también. Cuando x vale 2, y vale 4. Y cuando x es igual a 3, hacia arriba también, y vale 8. Y lo único que voy a hacer es unir los puntos. Ahí está mi gráfica. Entonces esta gráfica es y es igual 2 elevado a la x. Analizando sus propiedades, ¿sí? Vamos a ver sus propiedades en este caso es la gráfica sencilla, la básica. Sus propiedades, el dominio de y va a ser igual todos los reales, es decir, mire, viene desde menos infinito y se va a más infinito. Entonces así se mide el dominio. El recorrido en este caso de y, ¿de dónde a dónde? El recorrido desde vertical, desde abajo hacia arriba. Entonces yo observo que la gráfica no cruza el 0, es decir, va desde el 0 hasta el más infinito, pero sin incluir. Entonces así se mide el recorrido. Entonces no toca el 0, por eso no lo incluyo, pero sí se va al más infinito. Y los infinitos no se incluyen y también van en paréntesis. ¿Qué me doy cuenta también de esto? Que es una función inyectiva. ¿Qué significa función inyectiva? Que al trazar una línea recta horizontal, corta en un solo punto la gráfica. Si ven, nos damos cuenta en un solo punto. En un solo punto la gráfica. Entonces colocamos aquí inyectiva. ¿Qué más? También podemos decir si es sobreyectiva o no sobreyectiva. ¿Qué hemos dicho? Que el dominio debe ser igual al recorrido. El dominio es desde menos infinito hasta más infinito, que por lo tanto son los reales. Y el recorrido va de 0 a más infinito. Entonces no son iguales estos, no son iguales. Por lo tanto aquí no es sobreyectivo. ¿Nos damos cuenta que la gráfica es continua? Sí, miren, no hay salto aquí, no hay salto, no hay restricción. La gráfica sigue continuamente. No hay ni un pare ni un salto, sino que se va de largo, como quieren decir. Entonces aquí es continua,
en todos los reales. Observamos también que la gráfica es creciente, ¿sí? Estrictamente creciente. Se va hacia el más infinito, es creciente, se va hacia arriba. Y eso podemos decir acerca de sus propiedades, acerca de esta gráfica. Bueno, ahora tenemos un segundo ejercicio. Sea y igual a 1/2 elevado a la x, tracemos su gráfica con la ayuda de una tabla de valores. Nos damos cuenta aquí a está entre 0 y 1, es una fracción propia, donde el numerador es menor que el denominador. ¿Cómo sería esta gráfica? Vamos a analizar. Una tabla de valores, valores comunes, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y 3. Son los valores comunes que vamos a trabajar. Entonces, reemplazando esos valores, x es igual a menos 3. Reemplazamos esto en la función 1/2 elevado a la menos 3. Y esto cuando el exponente es negativo se invierte. En este caso el número, como es fracción, es 2 sobre 1. Elevado a la menos 3, pero ya aquí ya se convierte en positivo. Entonces afecta tanto arriba como abajo, en el numerador como en el denominador. Y sobre 1 ya no colocamos, se sobreentiende que está la unidad. Por lo tanto aquí es 2 al cubo. Y 2 al cubo es igual a 8. Entonces aquí colocamos 8. De igual manera, cuando x es igual a menos 2, entonces y es igual a 1/2 elevado a la menos 2. Y se convierte en positivo, se invierte la fracción. Y nos queda 2 a la 2. 2 al cuadrado. Y esto va a ser igual a 4. Colocamos aquí 4. Asimismo, x es igual a menos 1. Y es igual a 1/2 elevado a la menos 1. Esto se invierte, por lo tanto queda 2 elevado a la 1. Y eso va a ser igual a 2. Entonces cuando x es igual a menos 1, va a ser igual a 2. X igual a 0. Como hemos dicho, todo número excepto 0 elevado a la 0 siempre va a ser igual a la unidad. Entonces cuando x vale 0 va a ser igual a 1. Cuando x es igual a 1, tenemos aquí y es igual a 1/2 a la 1, queda lo mismo a 1/2. Colocamos aquí 1/2. Entonces asimismo, cuando x es igual a 2, y es igual a 1/2 elevado al cuadrado. Y el cuadrado va a afectar tanto el numerador como el denominador, por lo tanto la respuesta es 1 sobre 4. Entonces coloco aquí 1/4. Y por último, x es igual a 3, reemplazo en la función 1 sobre 2 elevado al cubo. Entonces 1 al cubo es 1 y 2 al cubo es 8 y 1/8. Y también tenemos igual similitud. En este caso, cuando es una fracción propia, aquí cuando x igual a menos 3 vale 8. Y cuando x es igual a 3 positivo es 1/8, es decir, se invierte. Cuando x igual a menos 2 es igual a 4, pero cuando x igual a 2 positivo es igual a 1/4, es decir, se invierte. Similitud a la gráfica anterior, a las tablas de valores. Bien, ahí tengo mi plano cartesiano. Y positivo, y negativo, x positivo y x negativo. Graficando los puntos. Cuando x igual a menos 3, es decir, me coloco aquí en x negativo, y es igual a 8, es decir, y positivo. Voy hacia arriba, buscando mi y positivo, mi número 8. Entonces intersecté
y tengo el primer punto. Cuando x es igual a menos 2, estoy aquí, y es igual a 4, estoy aquí. Entonces intercepto esos dos valores. Entonces la intersección, ese es mi punto. Siguiente valor, cuando x es igual a menos 1, y es igual a 2. Tengo el siguiente punto. Y cuando x es igual a 0, en el origen, y es igual a 1. En la unidad, hacia arriba nada más. Cuando x es igual a 1, y vale un medio, es decir, la mitad. Entonces aquí está un medio, la mitad. Intersecto con 1. Cuando x es igual a 2, vale un cuarto, es decir, la cuarta parte de la unidad. Eso ya hemos analizado anteriormente. Si la cuarta parte de la unidad, divide en 4 partes y tomo 1. Intersecto con 2. Y un octavo, es decir, la octava parte de la unidad, solo tomo 1. E intersecto con el valor de 3. Es casi llegando a 0. Y ahí está, 3. Y voy a graficar los puntos. Trazo esos puntos. Y ahí tengo la gráfica. En este caso es y es igual a un medio elevado a la x. Vamos a analizar sus características, sus propiedades. Vamos aquí a escribir propiedades de este tipo de gráfica. Empezamos con el dominio. El dominio de y en este caso van a ser igual todos los reales, es decir, mire, viene de menos infinito y se va hacia el más infinito. Entonces el dominio se mide en el eje horizontal. El recorrido de y es igual, nos damos cuenta, no llega a 0, por lo tanto empieza desde 0 hacia más infinito. Recuerden que el recorrido se mide de manera horizontal, vertical, de abajo hacia arriba, el recorrido. Entonces viene desde 0 hacia más infinito, no pasa el 0, por lo tanto no se incluye el 0. También tenemos lo que es inyectiva, analizamos su inyectividad y si se cumple. ¿Cuándo una función es inyectiva? Cuando al momento de trazar una línea recta horizontal corta en un solo punto, y nos damos cuenta, solo corta en un solo punto. ¿Qué más? ¿Es continua? Sí, sí es continua en todos los reales. ¿Cómo es continua? No hay salto. Sí, veo que la gráfica no realiza salto. Por lo tanto, sigue su continuidad, es continua. ¿Es creciente o decreciente? Fácil y sencillo. Va hacia abajo. Por lo tanto, es estrictamente decreciente. Vamos a colocar aquí estrictamente decreciente. Periódica, pues no es periódica. ¿Es sobreyectiva? Pues no es sobreyectiva, porque ya hemos dicho anteriormente que el dominio debe ser igual al recorrido, y esto no se cumple. Ya porque el dominio es los reales y el recorrido va de 0 a más infinito. Entonces, por lo tanto, no se cumple. No es sobreyectivo. Y tampoco es biyectivo. Entonces, estas características son las más importantes acerca de estas gráficas funciones exponenciales. Y así es como terminamos la clase del día de hoy con funciones exponenciales.